we will make America great again. Constitution of the United States. So help me God. Congratulations, Mr. President. There is no planet B. There is no planet blah. Blah, blah, blah. Blah, blah, blah. Это не значит, что его травить нужно. Кому он нужен-то? Понимаете? Если бы хотели, наверное, довели бы до конца. And yet, again, we have said no to Brexit. Una guerra invisible, pero que deja más heridos y más muertos a veces que las guerras visibles. Vive la République. Vive la France. Our company is now Meta. Diplomacias, con José Luis Orella y Juan Carlos Nieto. Como en todos los podcasts, buenos días, buenas tardes o buenas noches, porque en alguna parte del mundo es una de estas cosas. Este se llama Diplomacias y está hecho para usted. Irán, el país de los ayatolas, no está oficialmente en guerra porque ya no se estila declarar guerras, pero algunos de sus drones llegan a Tel Aviv. Sus milicias combaten en el Líbano, Gaza, Yemen, Siria y sus Vipers explotan en las manos de sus militantes. Cada cierto tiempo, los Estados Unidos elimina a uno de sus líderes militares con un misil de precisión. Se supone que esta República Islámica es profundamente antioccidental, pero mientras ataca a Israel con una mano, negocia con Francia con la otra. Medio mundo le condena como una futura amenaza nuclear, pero esos mismos compran su petróleo. José Luis, hoy nos toca Irán, la República Islámica. ¿Y a quién tenemos aquí? Pues tenemos a Gustavo Morales, director del Club de Periodismo de la Universidad CEU San Pablo. Ha sido redactor jefe de la revista Defensa. También estuvo en la revista de prestigio World Hit y ha sido colaborador de diferentes medios internacionales, tanto de Europa Occidental como del Oriente Medio. Y además fue corresponsal de guerra, como diría Charles Bronson con Henry Fonda en una de sus películas, somos los últimos de una raza antigua. Gustavo, bienvenido. Te debo un café, José Luis, una presentación así no se oye todos los días. A ver, Gustavo, ¿por qué Irán es un problema? Irán es un problema porque los persas siempre han sido un problema, lo fueron para el Imperio Romano y lo han sido para los sucesores del Imperio Romano y los imperios occidentales. Irán supone un factor de tensión en la zona porque debería, junto con Israel, según Jorge Bestringe, ser quien gobernara Oriente Medio. Vaya por Dios. Y bueno, claro, pero estos son los mismos de Salamina. Estos son los mismos de Maratón, estos son los mismos, son los persas. Exactamente, son los hijos de Jerjes, los hijos de Darío, los hijos de Ciro. Y entonces, cuando hablamos de Persia, ¿de qué estamos hablando cuando estamos hablando del presente? Estamos hablando sobre el petróleo, sobre el tema de recursos, qué importancia tiene también su identificación religiosa, porque a nivel histórico los persas siempre han elegido la religión como un elemento identitario. Han sido zoroástricos, han sido nestorianos, han sido ahora chiitas, siempre la rama, podemos decir, herética de cualquier religión. ¿A qué se debe su identidad cultural, su identidad religiosa variante y la importancia que tiene el petróleo en Irán, antigua Persia? Bien, para romper la homogeneidad, los iraníes siempre han intentado romper la homogeneidad. Cuando formaban parte del imperio musulmán, el imperio árabe, lo que buscaron fue una secta distinta para poder ser independientes, es decir, para no estar dentro del califato de Bagdad o del califato de Damasco. Y encontraron el partido de Ali, el yerno de Mahoma, Shiat Ali. Y en esto lograron una reafirmación del nacionalismo, porque hay algo que no se contempla en muchas ocasiones con respecto al pueblo iraní, y es que el pueblo iraní y su gobierno es profundamente nacionalista. El petróleo ha sido simplemente, al principio, una desgracia para Persia porque dio la puerta de entrada al Imperio Británico y a sus empresas y a la larga ha sido también un beneficio, fundamentalmente porque ha supuesto unos ingresos maravillosos que en su momento financiaron la Revolución Blanca del Shah Reza Pahlavi, sombra de Dios sobre la tierra, trono del pavo real. Por supuesto. Aliado de Estados Unidos al que la administración Kennedy y posteriormente el presidente centenario, vendedor de cacahuetes, le obligó a cumplir con los derechos humanos y este cumplimiento con los derechos humanos llevó al triunfo de un anciano nonagenario que vivía en Neufle-le-Château, en París,
que si hubiera seguido viviendo en el exilio en Najaf, en Irak, no lo hubiera conocido nadie, pero en París fue conocido internacionalmente. Llegó a ser un aliado de los pensadores franceses más de izquierdas y en su regreso al país cambió totalmente la estrategia. Deshizo el pacto CENTO que tenía Estados Unidos y proclamó ni este ni oeste, con lo cual rompió el equilibrio de la Guerra Fría y fue un factor de tensión que volvió a amenazar la zona. Y la volvió a amenazar fundamentalmente porque no se basó en fomentar el chiismo, que es su secta, que le dio un sentido nacional, sino que se basó en fomentar el Islam. Es decir, Irán lo que ha pretendido y pretende es sustituir a Arabia Saudí, que es dueña de los santos lugares, como en el liderazgo islámico, no solo el liderazgo de sunitas, chiitas, ismaelitas, etcétera, sino el liderazgo de todo el mundo musulmán. Claro, pero no tener los santos lugares en el Islam supongo gran problema. O sea, quiero decir, la secta ismaelita tiene su versión nacionalista en la época en que no hay naciones, porque es muy anterior al siglo XIX, y ahora la manera de ser tan persa, aunque ellos nunca hablan ya de lo persa, ¿no?, es ser muy islámico, pero poco islámico como los otros islámicos, ¿no? Ellos intentan evitar la uniformidad, intentan evitar y marcar su diversidad, marcar su sentido nacional. Y por lo cual sí que están recurriendo. En la época de Jomeini no se hacía porque Jomeini era profundamente antinacionalista y profundamente antiimperio persa, lógicamente. Pero actualmente sí que hay una recuperación del sentido persa, no solo dentro del pueblo iraní, sino incluso entre las autoridades. El propio presidente electo de la República Islámica de Irán, Pezeshkian, en muchas ocasiones hace referencias claras y abiertas al imperio persa, que es en ocasiones lo que les une con las repúblicas de Asia Central, que antes fueron territorio persa. Esas repúblicas de Asia Central, parte de la Unión Soviética en su momento, tienen dos características: o en ellas se habla farsi o en ellas se practica el islam chií. Claro, pero ser heredero del mundo antiguo es una cosa difícil. Nadie puede pensar cuando visita Atenas que son, bueno, los monumentos, ¿no? Pero ellos no son los herederos de Platón, Aristóteles, Sófocles, Esquilo. No, más bien son los herederos de Bizancio, ¿no? O igual pasa en Italia, ¿de verdad son herederos del Imperio Romano? Pues no, son herederos de una unificación en el XIX y del Renacimiento italiano. Entonces, ¿en qué medida Irán es heredero de lo persa? En la medida en que es un mito movilizador que permite aglutinar a la población alrededor de sus líderes. Es decir, es el sentido del mito. El mito del Imperio persa permite funcionar dentro de lo que es la zona, no del próximo o del lejano oriente, sino de la Asia Central, al país. Y permite también un acercamiento a una vieja enemiga, que es Rusia. A través de los mitos y de la trayectoria del Imperio persa, Teherán ha encontrado una vía de comunicación con Moscú. Lo que son los mitos históricos, José Luis. Bueno, vamos con las guerras. Bloque guerras. Bueno, bloques guerras y que también nos da un poco el arco internacional. Hemos visto anteriormente un poco ese bloque identitario en el cual podemos identificar claramente que los iraníes como persas no son árabes. Pero claro, como chiitas se enlazan también con un mundo marginado dentro del mundo islámico, y también esa variante que significó con la implantación de la República Islámica de Irán, ese punto como revolucionario, ¿no? O sea, ser chiita parece que empezaba a ser algo positivo cuando habían sido los marginados del Próximo Oriente. ¿Qué importancia tienen los movimientos que han sido armados, que son como los nuevos prosit un poco de la República Islámica de Irán fuera, como puede ser Hezbollah en el Líbano, como el movimiento Ansarullah en Yemen, o ya los aliados en diferentes grados, como un basismo, un nacionalismo laico en Siria, incluso Hamas, que es un movimiento suní, que es un movimiento dependiente del movimiento de los hermanos musulmanes, para nada con puente con el mundo chií iraní, y no obstante el elemento palestino es uno de los puntos neurálgicos de unión de todo el mundo, de todo ese mundo islámico, que, como bien decías anteriormente, reivindicaba Jomeini, y no solo el planteamiento chií. Esta complejidad, ¿cómo nos la puedes aclarar? Bien, hay una luna creciente en los territorios a los que has hecho referencia. Efectivamente, es el lugar donde Irán
es más fuerte, es el Líbano. El Líbano, donde el movimiento Amal, el movimiento Esperanza de Navid Berri, fue relevado por el movimiento Hezbollah. Y el movimiento Hezbollah, en un momento determinado, logró incluso rechazar las operaciones plomo fundido que estaba realizando el ejército israelí después de cruzar la frontera. Es el único movimiento que ha derrotado al ejército israelí, y cuando hablo de derrotas puntuales, evidentemente no hablo de la invasión de Israel, y se ha vertebrado muy bien. Pues recordemos que en la carta original fundacional de Hezbollah se habló de la proclamación de una república islámica, mientras que en la segunda carta que elabora Nasrallah, que ya está acompañando a las huríes en el paraíso, se habla de la creación de un Líbano democrático y multiconfesional, fundamentalmente para atraerse a los cristianos del país, que se integraron en buena parte con el general Aoun en las milicias del Hezbollah. Que ya no hay. Cristianos, digo. Sí, no hay cristianos, pero no solo porque hayan sido exterminados en sus momentos por la OLP, que ocupó Líbano, como en su momento ocupó Jordania, sino fundamentalmente porque también han sido exterminados por la propia Fuerza de Defensa de Israel. Es decir, hay muchas iglesias y muchos barrios cristianos que en los últimos ataques, bajo la excusa del Pearl Harbor del 7 de octubre israelí, han sido atacados directamente por las fuerzas israelíes. Porque recordemos que una cosa que no se hace en público, porque normalmente la propaganda israelí no lo permite, es que Israel aborrece no solo a los musulmanes, sino que también aborrece a los cristianos, a los que les consideran unos herejes con respecto a su propia religión. Bueno, los islámicos les pasa lo mismo, también aborrecen a los cristianos y aborrecen a los judíos. Bueno, pero los islámicos nos consideran politeístas. Ya, sí, bueno, sí. Esto, en el fondo, es no tener una guerra, como hemos dicho en la introducción, porque no hay una guerra oficialmente declarada, pero el Líbano es solo uno de estos frentes. Hay más frentes. Vamos a hacerles un repaso. Es decir, bien, tenemos en Yemen que estaba dividido en su momento en Yemen del norte y Yemen del sur, en uno de los cuales gobernaba el imam y en el otro gobernaba un movimiento socialista. Fue hacia su unificación y a partir de su unificación comenzó a ser el patio trasero de Arabia Saudí. Entonces el actual líder de Arabia Saudí, Mohammed bin, se lanzó a crear una alianza a la que se apuntó circunstancialmente Egipto y los Emiratos Árabes Unidos para combatir a los hutíes, que estaban cogiendo muchísima fuerza dentro del país y que habían logrado expulsar al presidente que había puesto en su momento Riad, Arabia Saudí. Los hutíes no serían muy peligrosos, pero controlan algo importante, que es el estrecho de Bab el-Mandeb, la puerta de los suspiros, y controlan también el Mar Rojo. Ahí comienzan a ser un movimiento que llama la atención internacionalmente, que ha obligado a la fuerza naval británica y a norteamericana a desplazarse hacia la zona para impedir los ataques. Porque están en un cuello de botella internacional. En un cuello de botella internacional marítimo. Y recordemos que las mercancías por mar son las que más se mueven a lo largo de todo el planeta, fundamentalmente por precio. El mar es lo más barato de transportar. Y entonces, así que cuando aprietan el gatillo, nosotros sacamos la billetera. Muy buena frase, podrías escribir un artículo con ese título. Es un título un poco largo, pero bueno. Entonces los hutíes no serían peligrosos en sí mismos porque pues están un poco más allá de la edad de piedra. Pero Irán los ha traído de las alfombras a las computadoras. Les ha dado misiles, les ha dado drones y les ha armado. Y no es solo eso, sino que gracias a la fuerza Al-Quds, que es la fuerza internacional de la Guardia Revolucionaria iraní, les ha entrenado para poder usar esas armas, como en su momento hizo con el Hezbollah, como en su momento hizo entrando en Siria para combatir a los takfiríes, radicales e integristas islámicos, a los cuales apoyaba Estados Unidos y Reino Unido. Entonces tenemos presencia de Irán en Yemen, tenemos presencia de Irán en Líbano, tenemos también la presencia de Irán en Siria apoyando al gobierno de Damasco para evitar su caída, y la presencia muy inteligente de Irán en Gaza a través de Hamás. Hamás se apodera de Gaza ganando unas elecciones porque la OLP se retira, y fundamentalmente también porque los israelíes cometen un error, y el error que cometen los israelíes es que, hartos del terrorismo histórico de la Organización de Liberación de Palestina, comienzan a financiar a Hamás para debilitar a los nacionalistas y socialistas, que no quiero decir nacionalsocialistas, de la OLP. Entonces, pero claro, hay un problema. Con la OLP se puede negociar porque es una organización política y llega a acuerdos. Con los integristas de Hamás no se puede negociar, se dieron cuenta tarde, porque Alá no llega a acuerdos.
Ya, es como con los talibanes, los mujahidines, siempre los financias primero y después resultan el gran problema. Son los monstruos Frankenstein que van creando y se les van soltando y tiran al final a la niña al lado. Pero Gaza es distinta porque Hamas al final no es chiita, ¿no? No, pues Hamas es un movimiento sunita como son la mayor parte de los palestinos. O sea, evidentemente, también en Siria, la mayor parte de los sirios son sunitas, aunque los que ocupan el poder son alagüitas, que es una de las sectas del chiismo. El chiismo se basa en la existencia de 12 santos imanes y en Siria se considera que los santos son 8 imanes, pero vamos, son minucias, son parientes entre sí. Hamas no es pariente en absoluto, pero Irán ha hecho un movimiento muy inteligente a partir del imán Khomeini y después del ayatollah Khamenei, que fue no intentar monopolizar el chiismo, no intentar imponer el chiismo, sino dirigirse a la masa general de los musulmanes, a la sunna. Pensemos que el 90% de los musulmanes son sunitas, solo un 10 o quizá un 12% son chiitas y de otras sectas. Y en ese aspecto, ¿qué importancia tienen, por ejemplo, los trabajadores del petróleo chiíes? Mucho, por ejemplo, en Bahrein son una parte muy importante de la población, o incluso en otros emiratos como Qatar tiene además esa visibilidad a través de Al Jazeera, ¿no? Uno de los pocos medios propios de allí en lengua inglesa y que dan un punto de vista muy diverso al que se puede plantear desde Occidente, ¿no? Y tienen una permeabilidad y una relación con la República Islámica de Irán. Efectivamente, Irán se considera responsable muy especialmente de estos movimientos porque son efectivamente minorías chiíes que existen en los países del Golfo Pérsico. Y esas minorías chiíes se han convertido, quizá por su propio carácter de grupo secreto, como nació siendo el chiismo, un grupo que practicaba la taquilla, el arte de la clandestinidad, y al final se convirtieron propiamente en el proletariado económico y en el proletariado ideológico de esas naciones del Golfo, fundamentalmente en los trabajos más duros, en los trabajos de extracción del petróleo en Arabia Saudí y muy especialmente, como tú has mencionado, en Bahrein, donde la intervención iraní quizá fue más abierta y descarada durante bastantes años. Esos son minorías que mantienen encendido un polvorín al que temen los estados porque pueden provocar revoluciones y actos de sabotaje y de terrorismo justamente en la industria que permite a todas estas naciones nadar en un mar de petróleo. Bien, ¿y qué pasa con la fuerza militar de Irán? Hablemos de la Guardia Revolucionaria, ¿de acuerdo? Parece muy débil porque cada vez que Estados Unidos quiere eliminar su cabeza, la vuela, ¿no? Cada vez que quiere hacer explotar no sé cuántos Vipers, lo hace. La Guardia Revolucionaria, ¿qué tipo de fuerza militar es? ¿Y hasta qué punto es un activo real de Irán en este momento? Bueno, la Guardia Revolucionaria tiene unos privilegios dentro de Irán muy importantes. Por lo pronto son un ministerio propio, es decir, no están dentro del Ministerio de Defensa ni del Ministerio del Interior, sino que existe un ministerio del Sepah Pasdaran Engelab Islamí. Y tienen bajo su responsabilidad el programa nuclear y tienen bajo su responsabilidad también el programa de misiles, que por las últimas demostraciones parece ser que se les da bastante bien, al menos vuelan y llegan a donde deben llegar. Y parte de ellos. Bueno, la cúpula de hierro también es importante. Claro. Y suponen, a los que les guste la historia entenderán quizá el símil, son las Waffen-SS de la República Islámica. Es decir, son un ejército ideológico comprometido, no es un ejército profesional en el sentido de que sea aséptico como puede ser el ejército español en estos momentos, sino que es un ejército que está comprometido fundamentalmente con el régimen y que depende directamente no del presidente de la República, de Pezeshkian, sino del líder de la revolución, de Ali Khamenei. Sus generales todos han sido muy próximos a Ali Khamenei, muy especialmente uno de ellos, como que era Soleimani, que fue asesinado en Bagdad por los Estados Unidos, pero Soleimani era un hombre pragmático que incluso había llegado a acuerdos con los norteamericanos para combatir a los talibán en Afganistán, porque los talibán no solo asesinaban a los occidentales, también asesinaban a los musulmanes heterodoxos que había dentro de su territorio. Y en esta defensa se unieron los intereses circunstancialmente de Estados Unidos y de Irán, y
Soleimani tuvo la inteligencia suficiente para llegar a acuerdos con los norteamericanos para atacar a los talibanes en determinados lugares, siendo iluminados, es decir, identificados los objetivos por las fuerzas iraníes, especialmente por el grupo internacional Al-Quds. Al-Quds en farsi quiere decir Jerusalén. Es decir, es la organización que está declarada como terrorista internacional por las Naciones Unidas y por Estados Unidos. ¿Y qué capacidad expedicionaria y de inteligencia militar tiene la Guardia Revolucionaria? Por lo pronto, como tú bien has dicho, han sido asesinados muchísimos de sus generales y siempre hay otro para sustituirle. Es decir, no está ocurriendo como en Líbano, que ya nadie, para la jefatura de Hezbollah está tirada en medio de la calle y no le recogen ni los pobres. Los generales que mandan la Guardia Revolucionaria se van relevando mutuamente unos a otros, y porque el poder que tienen es inmenso. Es decir, dentro del país son tremendamente poderosos. También controlan la industria militar de defensa, con lo cual disponen de unos presupuestos muy altos y tienen a los mejores jóvenes, más ideologizados y mejores entrenados que hay dentro de la República Islámica. El Sepah Pasdaran quizás no sea muy numeroso, es decir, no tan numeroso que sea como el cuerpo de marines, pero es un cuerpo muy bien entrenado y muy ideologizado y que está dispuesto a morir por la causa. Y un combatiente que está dispuesto a morir por la causa tiene unos poderíos muy por encima del poder técnico que pueden tener otros combatientes. Es decir, quizá los soldados israelíes de determinadas unidades que están muy ideologizados pueden entender cómo es un guardia revolucionario, un pasdar, pero un soldado del ejército ordinario no puede entender cómo es un pasdar, porque un pasdar, bueno, perdóneme una anécdota. Adelante. Estaba en una trinchera y había un chaval, un pasdar, que había tenido un hijo y que quería celebrarlo. Perdón, tú estabas en una trinchera. Sí, y ellos también. Es por aclarar. Y había un pasdar que había tenido un hijo y que quería celebrarlo, y entonces dijo una frase, dijo: yo quiero conocer a mi hijo y después estoy dispuesto a morir por la causa. Y el resto de los guardias revolucionarios le echaron de la trinchera porque tenía un afán superior al de morir por la causa. Ah, vaya. Claro, se señaló. Bien, pues hablemos de cuál es la estrategia de Irán después de todo esto de lo de Gaza, ¿no? Que yo creo que ha puesto un paso más allá el destino de lo que vaya a ser de Irán, que nadie se sabe. Hombre, evidentemente Irán sabe que si se enfrenta a fondo con Israel es una potencia atómica y ellos todavía no lo son, a pesar de que el guía de la revolución, Ali Khamenei, el octogenario Ali Khamenei, ha dicho que el programa nuclear quizás no sea pacífico en el futuro, como habían declarado en su momento, sino que tendrá un uso militar para poder hacer este combate. Pero Estados Unidos no quiere una guerra abierta con Irán porque está agotado por la guerra en Irak y está agotado por la guerra en Afganistán. El que sí quiere una guerra abierta con Irán es Israel, y este es el momento adecuado por el conflicto que se va extendiendo. Pero supondría un desastre no solo para los países de la zona, sino para Europa Occidental, porque supondría el cierre del estrecho de Hormuz, evidentemente, y supondría la nuclearización de toda la zona. Recordemos que hubo un técnico de Dimona que ya reveló en su momento que Israel disponía de armas atómicas. El técnico, por cierto, fue detenido, encarcelado y ahí sigue. Y Irán en estos momentos también se encuentra con otro problema que quizá en Occidente no lo contemplamos como tal, y es que su papa, con perdón de la comparación, el líder de la revolución, Ali Khamenei, es un hombre octogenario, como he dicho, y probablemente morirá pronto y no tiene heredero. Es decir, no dispone ya de un sucesor. El sucesor podría haber sido el presidente Reisi, que murió en ese extraño accidente de helicóptero al sur de Irán, y el siguiente quizá podría ser Said Jalili, que es el candidato que ha perdido las elecciones frente a Pezeshkian. Los dos tienen un perfil revolucionario y un perfil islámico muy intenso, pero no tienen el apoyo de la población. Y eso es muy importante porque para ser ayatolá no solo hay que tener unos estudios determinados y haber publicado unas exégesis y comentarios sobre el Corán, sino que tienes que tener seguidores. Si no tienes seguidores no eres ayatolá.
En el fondo es como los telepredicadores americanos, ¿no? Tienen que tener muchos... Pero con menos dinero. Pero con menos dinero que ganado para ellos, quiero decir. Bueno. Y ahora con la aparición del presidente Trump, que ese sí ha sido apoyado por los telepredicadores evangélicos, pues ¿cuál es el panorama de Irán frente a un presidente fuerte en Estados Unidos? Muy negro, porque recordemos que el presidente Trump, en una de las últimas medidas que realizó cuando acabó su primer mandato, fue trasladar la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv, donde están todas las embajadas, a Jerusalén, que es la capital que Israel quiere para su país. Si tanto demócratas como republicanos en Estados Unidos son pro-israelíes, en el caso de Trump eso se agudiza. Y mientras probablemente Trump lleve la paz a Ucrania, va a intensificar la guerra en el caso de Israel, porque Netanyahu va a tener un apoyo muy directo de Trump, un apoyo que no ha tenido de Biden, y ya repito que los demócratas también apoyan al Estado de Israel. Es decir, en el caso en Irán, de hecho, ha sido muy mal recibida esta elección, e incluso alguna prensa ha desvelado que había planes iraníes para asesinar a Trump. ¿Planes iraníes para asesinar a Trump? Sí. Bueno, planes iraníes para asesinar líderes occidentales siempre hay alguno, ¿no? Pero normalmente no disparan alto para que no sea una provocación. Es decir, muchos líderes de la oposición iraní han sido asesinados en París por la Guardia Revolucionaria. O incluso el capitán del crucero Uzbicennes, que derribó un Airbus iraní en el Golfo Pérsico, dicen que por error, fue asesinado también. O sea, muchos años después, cuando su mujer y él entraban en la furgoneta delante de su domicilio, saltaron por los aires. Pero Irán no ve solo enemigos en Occidente, parece que también tiene amigos. O sea, esta idea tan maniquea, blanco-negro, de que Irán es completamente anti-occidental porque nos considera una degeneración, pues a lo mejor ideológicamente lo considera, pero en el ámbito práctico no parece tan así, ¿no? Bien, vamos a ver, Irán ya ha tenido intervenciones directas, tiene mucha amistad con Francia, porque Francia es la primera que empezó a desarrollar el proyecto nuclear iraní, no el actual, sino uno anterior con la época del Shah, también el iraquí, en los reactores. Ahora hay un proyecto en Bushehr, pero en ese proyecto está Rusia. Y también hay una vieja amistad y admiración hacia los alemanes, que procede de la época del primer Pahlavi, que intentó llenar el país de técnicos alemanes, lo cual levantó la sospecha de los entonces aliados. Hay también la Marina iraní tiene muy buenas relaciones con la Marina italiana, porque muchos de sus comandantes han entrenado con ella. Y en España Irán ha tenido... Perdona que te interrumpa, pero hay una cosa que la gente no entiende, y es que algunos militares se entrenan con otros militares. Esto es el intercambio de los cursos de Estado Mayor y los centros superiores de defensa. Es súper habitual que altos oficiales de un ejército hagan ejercicios y cursen estudios, incluso largos estudios, a lo mejor están un año o más de un año, en una academia militar de otro país, y la gente no entiende muy bien eso, diciendo, bueno, pues si a lo mejor dentro de 10 años son enemigos, y resulta que has formado a tu enemigo y le has enseñado... ¿Esto cómo funciona? Bien, funciona en el proceso de alianzas y de intercambios, y es que ocurre exactamente, Juan Carlos, lo que tú has dicho. En muchas ocasiones tú has instruido a tu enemigo. Es decir, los buques que tiene en estos momentos el sultanato marroquí son vendidos por España. Y ya no voy a hablar del resto de sus aviones, porque son vendidos por países occidentales o por la maquinaria de espionaje que ha puesto a su servicio, no solo el programa Pegasus, sino incluso los satélites Israel. Recordemos también que la Unión Soviética producía para Alemania todo lo que el Tratado de Versalles impedía que se produjera en Alemania. Y entonces... Bueno, pero eso era consciente. Bueno, también quedó muy de película que el último tren ruso con material de guerra hacia Alemania se cruzase con el ejército alemán que iniciaba la Operación Barbarroja en el 41. Es un plano de cine bonito, sí. O que, por ejemplo, los oficiales navales iraníes en la guerra del Golfo Pérsico contra Irak, utilizar, en vez de hablar en código, hablaban en italiano para que los iraquíes no les entendieran. Entonces, ¿quiénes son los amigos occidentales de Irán? Alemania, Francia, Italia. ¿Y esto cómo se manifiesta? En acuerdos comerciales, en esquivar las sanciones que se le aplican a Irán por otros lados,
en encuentros culturales, en la intervención de Irán en estos países. Por ejemplo, nosotros recordemos que en España Irán ha intervenido potenciando y mucho al movimiento Morado Podemos. Sí, bueno, los programas de televisión que tenía Pablo Iglesias eran con canales oficiales. Hispan TV cobraba de ellos. Y ellos lo financiaban. Y no solo eso, Irán ve con muy buenos ojos la actitud del gobierno de Pedro Sánchez con respecto al reconocimiento de la autonomía palestina y a la ruptura hasta cierto nivel de las relaciones, al menos militares, con Israel. Sí, y las reprimendas públicas en giras por Israel. Pero claro, entonces si Irán toma contacto, pues se puede decir con el mundo occidental, y eso puede producir también contagios. ¿Cuál es el problema con las nuevas generaciones de estudiantes iraníes que ya ven la República ya como ese espíritu revolucionario, porque se implantó en 1979, sino que ellos, un poco por ese sentido de enamoramiento hacia Occidente, bueno, pues empiezan a sentirse ellos revolucionarios frente a la revolución institucionalizada islámica? ¿Y cuál es el papel de la mujer que principalmente a través de los medios de comunicación occidentales subrayan mucho el que la mujer está, bueno, pues oprimida por una cultura propia, etcétera, ¿no? Un poco esas contradicciones entre el mundo de la juventud estudiantil, el mundo de la mujer, que parece como, según los medios de comunicación occidentales, se aproximan al mundo occidental y entran en colisión con el modelo político que está ahora imperante en la República Islámica de Irán. Bien, en los movimientos juveniles, evidentemente, ya han perdido vigor en el sentido islámico, fundamentalmente porque durante la época de la Revolución, hasta el 79, como tú has citado, el secuestro de los rehenes de la Embajada de Estados Unidos, los 8 años de guerra impuesta del 80 al 88 contra Irak, el cerco, etcétera, etcétera, todo eso mantuvo la olla revolucionaria cociendo. Pero como nada puede cocer eternamente, la olla revolucionaria ha dejado de cocer. Y entonces los jóvenes, efectivamente, a través de las redes sociales, a través de las antenas parabólicas y a través de los intercambios de estudiantes, que hay muchos iraníes estudiando en Europa y en Estados Unidos, ya tienen otra visión nueva. Por eso el gobierno iraní ya está fomentando lo persa en demérito de lo islámico. No lo dicen abiertamente porque no pueden decir que no queremos menos república islámica, queremos más república persa, pero sí están vendiendo más cultura persa para darnos un sentido de identidad milenario que puede sustituir a la lealtad a la religión islámica en su momento. En el tema de la mujer, el tema es muy grave fundamentalmente porque los abusos que ha tenido la policía de las calles, la policía del bien-ser, han sido muy graves. Ha habido muchas mujeres muertas, no solo el caso de la kurda Amini, que ya dio la vuelta al mundo, sino que ha habido muchísimos casos después. Hace años yo ya predije, que mis predicciones a veces se cumplen y a veces no, con lo de Trangani. ¿Cómo nos tratamos? No, yo mucho menos popular y mucho menos... Pero pues, seguramente aciertas más. Sí, pero también es que soy menos misterioso. Claro. Yo siempre dije que el Islam acabaría reventando por la mujer, o sea, por el tema de la mujer. Porque por mucho que digan, y las hay absolutamente fanatizadas que te dicen que el primer feminista fue Mahoma, o que te dicen que el Corán es un libro en que se defiende los derechos de la mujer. Yo me acuerdo que traduje un libro de Morteza Motahari, Los derechos de la mujer en el Islam, y es muy sui generis. Es decir, a partir de que las mujeres iraníes y las mujeres musulmanas en general contemplan Occidente y ven los derechos que hay, ya eso de maridito que me pongas el hijab, eso de maridito que me puedas pegar una paliza si no cumplo con mis obligaciones y tal, empieza a entrar en la duda. Y es la mujer la que va a hacer que reviente el sistema integrista, fundamentalmente. Sí, por la mujer, como se decía antes, entró el pecado, ¿no? Pues por la mujer va a salir el Islam. Sí. Vamos hacia el final, mirando hacia el futuro, ¿de acuerdo? Al final del podcast de hoy. ¿Va a convertirse Irán en una amenaza nuclear? Porque ha habido un cambio, ¿no?, de estrategia. Sí, Jamenei ha dicho abiertamente que antes que los estudios nucleares eran para desarrollo tecnológico y para incluso algún tipo de medicina atómica, etcétera. Sí, de radiodiagnóstico y cosas de esas. Efectivamente.
Y ahora no, ahora dices. Y aparte que recordemos que cuando se producen los acuerdos de Viena entre los enviados de Obama y los enviados del presidente iraní de aquel momento, Irán, a cambio de que se levanten las sanciones, reduce el número de centrifugadores que están enriqueciendo uranio, y los kilos de uranio que ya tenía se los entrega a un país neutral, en este caso era Rusia. Oh. Caramba, qué coincidencia. Y es Rusia quien se los guarda. Entonces, en este momento, cuando Irán forma parte ya de los BRICS, esa nueva alianza que busca una multilateralidad mundial, ¿quién nos dice que los rusos no les han devuelto el uranio? O que pueden devolvérselo en cualquier momento. Efectivamente. El caso es que las centrifugadoras siguen generando y enriqueciendo uranio a calidad de plutonio, es decir, a calidad militar. Pero las centrifugadoras ya llevan muchos años, o sea, si eran un problema inminente hace 10 años, pues ya deben de haber producido el plutonio que tenía que haber producido, ¿no? Sí, pero el proceso es muy lento y luego ha habido países, pongamos como Israel, que han reducido este proceso o lo han ralentizado. Por ejemplo, que los grandes científicos iraníes en temas de física o los ingenieros en tema nuclear han sido asesinados uno detrás de otro en el mismo Teherán, es decir, la misma capital iraní. Lo cual demuestra que los servicios de inteligencia israelíes, el Mossad o el Shin Bet, dispone de cómplices dentro de la propia capital de la República Islámica. Esos cómplices probablemente sean miembros del movimiento Mujahideen Halq, que en Irán es considerado un movimiento terrorista solo porque volaron el Parlamento con los ministros y el gobierno dentro, y es un movimiento armado y muy activo. ¿Y económicamente qué le espera Irán? Irán tiene la cuestión del petróleo que a China le viene muy bien, y tiene la cuestión del gas. Irán es uno de los más grandes productores de gas del mundo, junto con Estados Unidos. Que no le vende ahora en cantidades industriales. Bien, a partir de la destrucción del famoso oleoducto, que nos dijeron que lo habían volado los propios rusos, lo cual es para ingenuos, Estados Unidos comenzó a exportar gas licuado a Europa, cosa que antes no hacía. Irán dispone entonces de eso y dispone también de la exportación de ciertos productos agrícolas como los pistachos o de productos de lujo como el caviar y las alfombras. Pero Irán necesita sobre todo importar. Es decir, el proceso económico iraní en estos momentos es un proceso deficitario en la balanza de pagos. Con ese déficit, ¿en qué lo puede compensar? ¿Intentando producir más petróleo, saltándose más sanciones, haciendo qué? Es como lo está haciendo en estos momentos, que es vendiendo petróleo bajo cuerda a un precio inferior al de mercado. Al precio marcado en la sanción. Bueno, José Luis, hemos terminado, ¿no? Pues sí, más o menos. Yo creo que ya tenemos una panorámica bastante amplia, completa y clara para poder, que nuestros oyentes vean cuál es el protagonismo de Irán y el porqué de su protagonismo en la política internacional y global que vivimos en nuestro presente actual. Gracias, Gustavo. ¿Volverás por aquí? Por supuesto, con los amigos siempre. Gracias. Y gracias a Ángela Taltabul, que ha estado en el sonido. Diplomacias es un podcast de la Universidad CEU San Pablo para el debate, con la colaboración de la Academia de la Diplomacia.